Juanito tenía una idea de su vida donde pensaba que nada iba a pasar nunca. Tenía una idea de su vida donde siempre pensaba que cuando terminara de pagar sus deudas, terminara de pagar sus obligaciones, pues iba a tener un capital fuerte para ahorrar, invertir, ahorrar para la educación de sus hijos o también para empezar a cubrir su brecha pensional. Pensaba en un panorama ideal que se iba a presentar en algún momento de su vida. No contaba con que cuando terminara de pagar sus deudas y al fin tuviese dinero para ahorrar e invertir, pues él iba a presentar un daño de su vehículo. Y ese daño de su vehículo iba a hacer que tuviese que desembolsar dinero para pagarlo y resultó excesivamente alto y tuvo que volver a prestar para financiar esa solución. Cuando Juanito estaba pagando el crédito para resolver su situación con el vehículo, alguien le dijo, ¿por qué no compras vivienda y empiezas a invertir en propiedad raíz, pero para que dejes de pagar renta? Porque realmente tener vivienda es una buena inversión. Juanito no hace adecuadamente sus cálculos y en su mente pensó que tenía capacidad para comprar una casa un poco costosa y que lo iba a llevar a tres tipos de créditos adicionales, como son la cuota inicial, porque no contaba con ella, el crédito hipotecario y también crédito para mejoramiento de vivienda, porque su vivienda se la entregaban en obra gris. Tras pasar 5 años de su vida, se daba cuenta que tenía ya cuatro obligaciones y en cierto momento quiso irse de viaje porque sentía que se lo merecía. Su estilo de vida era un poco alto y pues sus gastos diarios tenían que ver mucho con ocio y recreación, pues porque era una persona soltera y se lo merecía. Tan solo con 25 años, pues tenía todo el derecho o sentía que tenía todo el derecho del mundo a gastarse su capital. A fin de cuentas, es él quien lo gana, nadie más, ¿cierto? Pues él quien lo trabaja. Solamente, ¿quién más puede disponer de su dinero sino él? Juanito no contaba con que por encima de él estaba una persona en el futuro que iba a necesitar más de él y que tenía todo el derecho de replicarle y de reclamarle todo lo que no había hecho por él. Ahí vienen quién era. Era su yo futuro. Juanito se dice a sí mismo que merece unas vacaciones. No tenía capital, no tenía recursos porque no frecuentaba el ahorro. Sin embargo, lo que hace Juanito es decir, venga, tengo tarjetas de crédito porque por mi actividad laboral puedo financiarme. Y Juanito se compra unos tiquetes a Cancún. Endeudado un poco, pues empieza a pagar su viaje a 36 meses. Con la mala fortuna que Juanito a los casi 40 años se da cuenta que en los últimos 18 años de su vida no ha hecho sino pagar obligaciones de banco, no ha hecho más que esclavizarse y cuando voltea a mirar hacia atrás se da cuenta que no tiene nada construido financieramente hablando, ni siquiera otros recursos que solidifiquen su futuro. Lastimosamente, Juanito a los 45 años, cuando ya empieza a tener una conciencia totalmente distinta, lo sacan de su trabajo. Sin recursos y solamente basándose en unas cesantías, Juanito aspira a montar un negocio. Y cuando monta ese negocio, pues tiene la idea de que su negocio le va a empezar a dar mes a mes para resolver su situación financiera. Lastimosamente, Juanito siempre ha sido una persona que piensa en la inmediatez y que sus negocios se dan de manera habitual y constante y que sí o sí, si monta un negocio, el primer mes o en su defecto el segundo, máximo el tercero, tiene que estarle generando los ingresos adecuados para seguir manteniendo el estilo de vida que tenía antes. Lastimosamente era un negocio prometedor, pero su época o tiempo de maduración debía ser al menos 5 años. Sin embargo, como no hay una planificación financiera y una organización adecuada y unas provisiones que sostengan, lastimosamente Juanito tiene que dejar su negocio mientras ve que una persona diferente a él, con el mismo proyecto, logra mucho más resultado que él. Y Juanito se pregunta y se recrimina, esto no es justo. Juanito, que siempre pensó que nunca tenía que responderle a nadie por su capital, porque él mismo lo trabajaba y lo ganaba, se da cuenta que su yo futuro, que ya es del presente, decía, yo qué hubiese hecho si en este momento hubiese todo ese capital, o al menos un 10% del capital que me he malgastado. Lastimosamente se da cuenta que cuando estaba mucho más joven no le parecía malgastárselo y siempre defendía su estilo de vida por encima de cualquiera, de hasta de una manera impetuosa y directa si se metían con él. Cuando llega a los 60 años, se da cuenta que se va a pensionar con menos del 10% de lo que ganaba y que depende de muchas situaciones políticas y económicas de su estado. Juanito se recrimina y llega viejo viviendo con una pensión inferior a lo que esperaba, ya sin las mismas ganas de trabajar, aceptando la vida como viene porque sobrevive, ya no vive, y viviendo en parte de la caridad que su familia le puede aportar o algún vecino o amigo. El caso de Juanito
se ve hoy en día para muchas personas que no se organizan financieramente y que viven su vida simplemente con el día a día. El no construir, o al menos el no ser consciente de estas situaciones, es lo que hoy en día lleva a muchas personas a una quiebra financiera progresiva y silenciosa. Los lleva en el camino de manera sutil y esclavizada a través de la deuda y sin darse cuenta que si no se construye desde hoy para el futuro, pues simplemente lo que generará será carencia.